Hola, somos el grupo Galimimus, los integrantes son Ángela Yepes, Marcela Urbano, Kimberly Caicedo, Cindy Arroyave. Hola, nosotros somos el grupo Galimimus y ahora vamos a proceder a hacer el simulador de Hamilton. Bueno, entonces pues, primero vamos a proceder a hacer una pequeña introducción a ese simulador. Entonces, bueno, primero después de haber ingresado la contraseña y todo esto, vamos a encontrar aquí con Custom Mode y las condiciones del paciente. Entonces vamos a ir a normal y aquí, como pueden observar, está el género y puede ser cambiado, como se puede ver aquí. Aquí la altura, que se va a mostrar aquí, y el peso, que estaría aquí. Todo esto se puede variar. Entonces, bueno, aquí la resistencia, notar que esto está en condiciones normales. La complianza y el metabolismo aparece siempre y cuando la actividad del paciente esté en pasivo, porque si la cambiamos a activo, va a cambiar por el impulso de respiración. Entonces, ahora nos vamos a unas condiciones un poco más, ya no normales, sino agudas, de algún tipo de... Miren que aquí la resistencia cambió de 10 a 11, el metabolismo aumentó, estamos en una condición un poco más grave, la resistencia baja, el metabolismo sigue aumentando, la complianza sigue igual, y ya esta es una enfermedad crónica. Entonces, bueno, como decimos acá, podemos cambiar la altura, y van variando la altura y el peso. La resistencia también la podemos cambiar y la complianza también, pero se demora mucho en cambiar y pues no hay como el tiempo para hacer esto. Y el computador no deja cambiar la complianza, se demora mucho para iniciar, entonces pues no lo vamos a hacer. Y aquí el Drive Secretary. Entonces aquí, digamos, si nos vamos aquí a configuraciones, pues esto ya más a fondo lo explicarán mis compañeras. Aquí es en inglés, aquí está Gran Bretaña. Y eso sería todo por la introducción. Bueno, en esta parte tenemos las medidas, los valores y las curvas características de este simulador. Esta simulación se realiza con el modo de paciente normal. Entonces, tenemos como primer valor, que es este que se encuentra en 13, que es en la parte superior, es la presión pico máxima y está medida en centímetros de agua. El segundo valor, que se encuentra en 6.7, es el volumen por minuto expiratorio y es medido en litros sobre minuto. El tercero es el BTE y es el volumen tidal expiratorio y se mide en mililitros. El tercer valor o medida es el F total, que es la frecuencia respiratoria total, y se mide por pulsaciones sobre minuto. Y por último tenemos el valor de RC expiratorio, que es la constante de tiempo expiratorio. Y en la parte inferior tenemos el valor de saturación de oxígeno, que en este caso es del 100%. Entonces, aquí podemos ver que se pueden ver dos gráficas, o más bien 3 gráficas, y 2 pantallas con otros valores, con otros parámetros. Pero entonces vamos aquí a gráficos y escogemos la primera para poder observar todas las gráficas que nos dan, todas las curvas que nos da este simulador. Entonces en la primera tenemos la curva de presión versus tiempo. En la segunda tenemos la de flujo versus tiempo. En la tercera tenemos la de volumen versus tiempo. Y por último tenemos la de PCO2, que es medida en milímetros de mercurio por tiempo. Esta de PCO2 se refiere a la presión parcial de dióxido de carbono. Entonces, volvemos otra vez a observarla como la teníamos anteriormente. Entonces,
Además de las curvas que nos da, también tenemos pues estos dos gráficos en los cuales podemos obtener más parámetros. Entonces en esta primera tenemos pues la información del paciente que se está simulando, que en este caso pues es un hombre de unos 70 centímetros y de 66 kilogramos. Entonces tenemos primero el R inspirado, que es la resistencia al flujo inspiratoria, que es medida en centímetros de agua. En la segunda es el C estático, que es la complianza estática. El tercero es el PET CO2, que es la presión del dióxido de carbono al final del volumen tidal. La tercera es el SPO2, que es la saturación de oxígeno, que en este caso pues la tenemos al 100%. Y por último tenemos el pulso, que pues se mide en pulsos por minuto. También en esta otra tenemos, pues está midiendo la oxigenación, la eliminación de CO2, y esta es la actividad espontánea. Esta actividad espontánea se refiere cuando el paciente está ejerciendo una respiración espontánea. Entonces tenemos que se está midiendo el oxígeno, el PIB, que es la presión positiva al final de la expiración. También se está midiendo el volumen mínimo y la P de inspiración, la presión de inspiración, pues en este caso pues es de la eliminación del CO2. También tenemos el RBS y tenemos el FS Spot. Entonces, aquí en esta gráfica podemos observar que pues aquí nos muestra que el PIB está de 5, y en esta primera gráfica podemos observar que evidentemente el PIB está en 5. El PIB en esta gráfica es como la base de la gráfica, y tenemos que más o menos está en 12 la presión pico, que es como la meseta de la curva. Adicionalmente tenemos que en esta actividad espontánea podemos observar que ella no cambia o no tiene variación, porque pues está simulando la ventilación directa al paciente. Muy bien, ahora al entrar al simulador encontramos diferentes modos o estados del paciente. En este caso vamos a iniciar con el modo normal. Entonces, en esa primera parte podemos encontrar lo que es sexo del paciente, si es hombre o mujer, y podemos variarle la altura. Como podemos ver, él viene con una altura automática de 1,70 y genera el peso ideal del paciente según la altura, en kilogramos. También nos permite variar lo que es resistencia, compliancia, metabolismo. La resistencia por defecto viene en 10 y permite cambiar a activo o pasivo. Ahora le damos play y pasamos a esta pantalla. En ella nos muestra valores de presión pico, que están entre el rango normal, que es 10 y 15, volumen mínimo expirado, volumen tidal, frecuencia y respiraciones por minuto. Todo dentro de los rangos normales. También nos muestra dos gráficas, la cual es presión y flujo normales. Y estas gráficas se pueden cambiar, podemos variar el tiempo, como podemos aquí, se puede observar, variamos el tiempo en el que se está tomando la medición, o se puede cambiar los parámetros que queremos que nos muestre. En este caso estamos viendo presión, pero podemos cambiar a cualquier otro. Bueno, en continuación, recordando los modos que se puede simular del estado del paciente, encontramos el modo normal, que ya se ha explicado anteriormente. También pues encontramos el CRA1 o el CRA2, que pues se refiere al síndrome de dificultad respiratoria aguda, o pues también llamado en inglés ARDS.
Podemos encontrar que aquí se presentan variaciones de la altura y el peso, el índice de peso corporal ideal, porque pues en el estado normal nos dan una altura de 170 y nos daban un peso de 66. Aquí pues cambia un poco y también podemos observar que la resistencia varía. Pues cabe resaltar que la resistencia de las vías aéreas se refiere a la fuerza que hacen estas vías en contra del paso del aire. También tenemos la compliancia, que se mantiene igual, y pues esta se refiere como a la elasticidad que tienen los pulmones. Y en la parte pues del metabolismo sí vemos que aumenta un poco. Entonces pues esa opción de metabolismo nos da como a resaltar una acidosis o una alcalosis. Entonces pues recordando que en la acidosis hay mayor dióxido de carbono, o en la alcalosis pues es menor la concentración de dióxido de carbono. En el otro también vemos una pequeña variación en la resistencia y también se incrementa un poco el metabolismo. Entonces ya si nos vamos a la simulación, aquí le damos comenzar ventilación. Y pues cabe resaltar que el síndrome de dificultad respiratoria aguda puede manifestarse en pacientes en estado grave o con lesiones importantes. Suele ser mortal y el riesgo aumenta con la edad y la gravedad de la enfermedad. Las personas que tienen este síndrome padecen dificultades serias para respirar y generalmente no pueden respirar por su cuenta sin el apoyo de un respirador. De hecho, en las investigaciones que han realizado pues del COVID se menciona mucho este tipo de síndrome. Y pues es caracterizado por el colapso y la consolidación de los pulmones, en donde se deja solo una pequeña porción de pulmón aireado. Entonces, pues como mencionaba, corre riesgo de lesiones pulmonares inducidas por el ventilador. Algo más que encontrábamos es que había un video donde nos enseñaban cómo hacer, cómo parametrizar el simulador con un paciente que tenga este tipo de síndrome. Entonces, por ejemplo, nos explicaban que se tiene que medir al paciente, entonces tener en cuenta pues la talla, y de ahí se saca el peso predicho. Entonces el peso predicho del paciente se calcula con la talla en centímetros menos 152.4 por 0.91 más 50 en el caso de que sea hombre, o más 45.5 en el caso de que sea mujer. Una vez sacado este peso predicho, con él se puede calcular el volumen tidal, que se hace multiplicando ese peso por 6 mililitros. Y después de esto se organiza el PEP de 5 a 8, el FiO2, que tenemos que tener en cuenta pues la saturación de oxígeno, que vaya de 88 a 94%. El trigger de 2 centímetros agua, si se está hablando de presión, o 2 litros sobre minuto si estamos controlando por medio de flujo. Ya para la parte de la relación inspiración-expiración, tenemos que tener en cuenta una relación de 1 a 2. Cabe resaltar que aquí nos está mostrando pues una presión pico de 14, un volumen tidal de 289. Hay que tener en cuenta que la presión máxima, bueno, aquí tenemos como los datos generales, que la presión pico en este tipo de pacientes no puede ser mayor a 35, y la presión de meseta no puede ser mayor a 30 centímetros agua. Entonces digamos que en esta simulación se encuentra pues más o menos
bien los valores que debería entregar. También podemos observar que bueno, el volumen tidal de 284, aquí pues tenemos una relación de 1.1, bueno, de 1 a 1, y hay una opción que nos da el simulador, que es la PV Tool, que la encontramos aquí. Si nosotros, bueno, dice que esta función no está disponible en esta simulación, pero básicamente esta opción de ventilación hace una maniobra mecánica respiratoria que registra una curva de presión-volumen. Y este método se puede usar para evaluar la capacidad de reclutamiento pulmonar. Y pues es muy efectiva porque con eso se decide el reclutamiento que se debe poner en marcha. Básicamente lo que nos explicaba en ese video es que, vamos a verlo aquí. Esperemos que cargue un momento. Pero pues básicamente lo que nos mostraba ese video era esta opción. Y ya vamos a explicar. Que básicamente nos mostraba la herramienta. Bueno, continuando con la explicación de la herramienta Tool, PV Tool, pues aquí al usuario sí le da la opción de mostrar pues esta herramienta, ya que en la simulación que nosotros tenemos no nos permite mostrar esta opción, pero básicamente varía la tasa de incremento de más de 3 centímetros agua y se realizará a 5 centímetros agua, donde ahí la deja estipulada. Luego lo que él va a realizar es cambiar la duración de reclutamiento y va a ser limitado a 30 segundos. Lo cual nos permite entender que habrán 35 presiones por 30 segundos. Y pues esto sucede básicamente antes de que la presión vuelva de 35 a la presión del PEP, que es la presión positiva de la vía aérea. Allí le da Start, entonces al darle Start vamos a observar que el tamaño se mueve en el eje Y y que la presión se mueve en el eje X. Entonces pues ahí básicamente está como empezando a registrar, en donde se ve un aumento de la presión del valor de PEP 5 al valor de la presión máxima, que es 35.
De hecho, más o menos aquí también lo podemos notar en esta gráfica. Pues la presión aumenta y el valor de esa presión estaría en 35, como les venía diciendo. Luego se puede ver que aunque la presión es constante, el volumen continúa aumentando. Y ese es el resultado del reclutamiento, que pues está ingresando más volumen a los pulmones. Si se observa allí, después del final de la maniobra de reclutamiento, se tiene la presión de reclutamiento 35 y también vamos a poder observar que al comienzo del ejercicio el volumen era de 411 mililitros, que es lo que le está señalando acá, y ya al realizar esta maniobra, al mantener la presión durante 30 segundos, se obtiene un volumen de 496 mililitros. Entonces pues podemos observar un aumento de ese volumen, y se logró reclutar aproximadamente 75 mililitros de volumen pulmonar. Y pues básicamente esta herramienta, como les decía, sirve para llevar a cabo una maniobra de reclutamiento de inspiración mantenida y para medir el aumento del volumen pulmonar. Es muy útil en pacientes pues con el síndrome SRA, de dificultad respiratoria aguda, ya que en este grupo de pacientes es fundamental seleccionar la estrategia de reclutamiento pulmonar más adecuada y el ajuste del PEP, del PEP, correcto, como fuerza contra el colapso alveolar que se produce en estos casos. Entonces, esto. Bueno, ahora vamos a ver el modo EPOC que tiene este simulador de ventilador mecánico. EPOC o COPD en inglés significa que es una enfermedad pulmonar obstruida crónica que representa dificultad para respirar. Se presenta por lo general en personas mayores a 40 años y describe enfermedades pulmonares como efisema, bronquitis, asma refractaria. ¿Listo? En este caso vamos a evaluar que es un paciente de sexo masculino que lo vamos a hacer para ver la diferencia entre una persona normal y una persona con EPOC. Automáticamente una persona normal la pone como a una altura de 170 centímetros y EPOC lo pone como a una altura de 164. Para notar el cambio vamos a poner la altura al mismo centímetros que en una persona normal. ¿Listo? Y también se va a hacer que su metabolismo va solamente a incrementar y vamos a simular. Entonces se puede ver que la presión pico es de 20 y en una persona normal equivale a un valor mucho menor a 20. El volumen mínimo inspirado disminuye mientras que el expirado en una persona normal es mayor. El volumen tidal aumenta bastante, tanto que sale la alarma acá que el volumen tidal está alto, mientras que en una persona normal el volumen tidal es bastante bajo. La frecuencia aumenta y las frecuencias respiratorias también aumentan. Bueno, las respiraciones por minuto aumentan. Las gráficas se mantienen de la misma forma de onda, a diferencia de que la amplitud, tanto en flujo como en presión, aumentan.
Bye.